Bueno, dígame si se escucha. When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilizations stop talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. What we as a culture have to get back to is being able to have a reasonable disagreement where violence is not an option. Vamos de vuelta por las dudas. Ahora confírmenme si se escuchó hasta ahora. Se escucha, perfecto. Vamos a verlo una vez más simplemente para asegurarnos de verlo completo y bien. When people stop talking, really bad stuff starts. When marriages stop talking, divorce happens. When civilizations stop talking, civil war ensues. When you stop having a human connection with someone you disagree with, it becomes a lot easier to want to commit violence against that group. What we as a culture have to get back to is being able to have a reasonable disagreement where violence is not an option. Y lo irónico es que haya terminado de esa manera precisamente él, ¿no? Que precisamente él, que fue alguien que ante todo promovía el encuentro, el debate. Es un debate con algún grado de provocación, pero a nivel ideológico, nunca a nivel personal. Él nunca provocó a nadie a nivel personal. Sí lo han provocado a él. Sí lo han insultado, le han faltado el respeto a él, pero él nunca se ha rebajado. Simplemente mantuvo el debate con la picardía que puede tener un debate donde hay pelea retórica y yo te contesto un argumento, pero nunca se metió a terreno personal con la persona. Y a él le dan un tiro. Después, más allá de que que vayamos a la hipótesis de quién lo mató y por qué, no se puede negar, más allá de que podamos pensar si fue realmente alguien de la extrema izquierda que lo fue a matar, como afirma todo el entorno de él, o se metió, o fueron otros intereses con los cuales él ya se estaba metiendo. Es innegable que toda la gente, todos los psicos de izquierda del país salieron a vanagloriarse y salieron a festejar su muerte. Entonces, lo que te muestra es que lamentablemente su muerte representa la muerte de la moderación, por lo menos en Estados Unidos. Pero Estados Unidos también es bastante sintomático de lo que es Occidente. Entonces, me parece que hay que tratar de reconstruir el argumento por otro lado. Pero evidentemente hay situaciones que no te dejan alternativa. Es decir, cuando a vos te amenazan, bueno, no vas a contestar con la otra mejilla. Claramente no. Cuando las reglas de juego terminan siendo esas, bueno, es inevitable que entonces todo el arco de la derecha, que no era como Charlie, las acepte, y es lo más probable. De hecho, acá tengo un meme que me pareció muy acertado, tristemente. Es decir, abajo, ¿no? Digamos, zurdos y libertarados sería la pared, o sea, ¿cómo se llama? La represa, siendo Charlie Kirk la represa, y ¿qué es lo que estaba conteniendo? Escuadrones de la muerte de derecha. O sea, si los de izquierda que salen a festejar pensaron que esto era el final de los valores que representaba Charlie Kirk, en realidad fue el final de la moderación. Fue realmente el final de esa barrera de contención que no permitía la confrontación directa. Ahora prepárense. Lamentablemente, lo digo, prepárense. De acá en adelante lo que se puede ver es un proceso político radicalizado en Estados Unidos. ¿Por qué lo digo? Pero bueno, para quien no lo conoce, quien no sabía quién era, Charlie Kirk era un referente, podría decirse influencer también, del conservadurismo estadounidense. De hecho, hasta, si se fijan, Kirk es un apellido de un intelectual conservador estadounidense de otra época que era Russell Kirk. No sé si tendrá algún parentesco con él, desconozco, tendría sentido, pero sí, Charlie Kirk era un influencer de la línea, ojo, conservador clásico. No estamos hablando de neocon, al contrario. De hecho, fue un crítico de toda la excursión de Estados Unidos en Irán, precisamente porque él, al igual que Tucker Carlson, percibía
que ese tipo de acción bélica tenía un tinte neocon. Y si algo se opone el conservador clásico es a una guerra que no concierne a su propio territorio, que no concierne siquiera una actitud defensiva. Para el conservador la guerra es simplemente válida en cuanto tengas que defender tu territorio, tu propiedad o tu pedazo de tierra. Fuera de eso, la guerra es inexplicable para el conservador clásico, el clásico. Inclusive el palio libertario clásico es muy parecido, pensaba lo mismo. We see something that said, take a look what happened. En principio, ahí está el hombre y ahí se produce el puntaje. Salud mental, el principal problema en Colombia. Counting gang. Pero básicamente en este compilado se podía ver el intento de asesinato de Trump, el de Miguel Uribe en Colombia, el del ecuatoriano, que lo mataron, ¿no? El ecuatoriano también. Y luego el de Shinzo Abe, que es el que fue primer ministro de Japón, de derecha, mostrando toda la gente de derecha que fue asesinada públicamente, o intentado asesinar, como en el caso de Trump. Pero fíjense que es interesante. Shinzo Abe fue asesinado públicamente, creo que ya había dejado las funciones, y a partir de entonces la sociedad japonesa, no de un día para el otro, pero de a poco empezó a radicalizarse, al punto en que está por caer el gobierno parlamentario actual, y la que se está barajando para que sea la nueva primera ministra de Japón es una mujer que básicamente quiere volver al Japón en los 40. O sea, el Japón de la bandera del sol naciente, que estaba con Alemania y con Italia, a ese Japón quiere volver. O sea, fíjense cómo empieza a poco. Empieza con un hecho político desencadenante, y hoy en día está ante las puertas de una reversión del Japón imperial del siglo XXI. Bueno, este sí se puede ver. Acá se puede ver el homenaje que le hacen los distintos países a Charlie Kirk en manifestaciones, ¿no? De gente obviamente más cercana a las ideas de derecha, Corea del Sur, Inglaterra, manifestaciones anti-inmigración que aprovecharon a homenajearlo a Charlie. En Alemania, Nueva York. Le hicieron un haka los neozelandeses, los maoríes, en homenaje a él. Bueno, ahí estaba. Y podemos ver también algunos de los momentos de debate que él tuvo cuando estaba en los campus universitarios. Él normalmente se sentaba con una silla, una carpita, ponía alguno de seguridad con él y se sentaba a debatir con los estudiantes universitarios que quisieran debatir con él y le daba el micrófono. Do you feel proud of yourself for debating college kids who are unprepared to speak in front of an audience like yourself? Hold on. You're 30 years old. We can agree you're 30 years old, right? Do you think that's a little bit silly? Are you a voter? I am a voter. Oh, so I vote and you vote. So I'm talking to voters of this country that will determine the future of Western civilization. That's what I'm doing here for. Yeah? Wait, hold on. How is it any different than a professor talking to you? Than a professor talking to you? Who are you? Well, important enough for you to come up to a microphone. You create a company that's like close to being a fascist, and then How am I? Let's go through this. How am I a fascist? dude, like Can you name one thing I believe that's fascist? you believe that you are. But I'm such a bad fascist. I let the people who disagree in open mic to talk to me for 2 hours uninterrupted. Okay, I'm an awful fascist.
I'm more like a free speech liberal of the 1970s, not a fascist. But I just want to say Turning Point USA is a evil company that was funded by thousands of fracking companies, and that Well, just no, it's not thousands, but we do have some frackers that give us money. But yeah, and then we- all it is but I don't making know how the we went rich from more rich. Fascism to fracking. That's all it is. That's all it is. Okay, again, I'm happy to have a debate. I can see you're getting kind of fired up. I'm sorry. So, but why are we evil? Like, we're having a nice discussion. Because All of a sudden you want- I you're don't- calling me like Because a it seems like fascist. you just want the rich to get even more rich. Like we haven't talked about the rich at all. I mean, so you don't even know my positions on this stuff. Average country. No, where's democracy in the U.S. Constitution? Oh, okay. So are No, you? no, hold on. Where's the word democracy? I don't think the word democracy Yeah, is it's in the not. So Constitution. where's the but word democracy in any of the founding Well, fathers? a lot of the There- founding fathers had extremely elitist viewpoints around who No, should. hold on. I just want you said the word democracy, so I want to get back to our roots. Yes. Where is democracy mentioned? I don't. In the Federalist Papers, the Constitution, or the Declaration? I think it's good that this country has moved away from Got things it. that were So it explicitly is believed by mentioned the in the founding Federalist fathers. Papers, and it's mentioned negatively as a problem. So you ask me, is democracy a fundamental American value? I say no, Okay. because I go back to our roots. And Do you? Hamilton, Madison, and Jay. Oh, I know that spoke- Hamilton was anti-democracy. No, like well, hold on, these let me people thought finish. that people should be But owned as I want to be property. clear. Yeah. I am pro-representative government, Okay. but I'm not pro-democracy. That's a big difference, and that distinction is important. Ese es un punto también muy importante y ese punto también lo voy a analizar en la clase de la semana que viene, amigos. Así que la diferencia entre representación y democracia. But you asked very specifically about democracy, which Okay. is not an American value. It never has been and never should be. Because what is democracy? Democracy is majority rule no matter what. That there's no provisions of checks and balances, no inalienable rights, no separation of powers, pure if the majority gets it, the majority wants it as quickly as possible. I don't advocate pure democracy. I do understand that we live in a Cool. representative. Like we live in a Got it. So republic, I and I believe in understand. representative- You're a stochastic terrorist. What is that? You're targeting a minority group. You're targeting trans people Got it. specifically. What is a woman? That's a stupid ass question, dude. That's a dumb ass question. What is a woman? Este es mi favorito. What is a woman? Oh, you're talking like culture instead of like, I don't know, somebody who has media training? They can't answer what a woman is. It's not a trick question. Claro. What is a woman? What do I identify as a woman? What is that thing? You can't answer the question with the question. It's like saying, what is the sun? The sun is something that looks like the sun. What is a woman? It's socially different. No, you can't answer the question with, yeah, define the woman without saying woman. Yes. Yes. Yes, ma'am. How are you? Good, how are you? Bueno, esos son algunos de los momentos geniales que nos regalaba Charlie Kirk. Porque, a ver, vos te podés enojar con el tipo de retórica que tenía el tipo, pero era, o sea, no hay forma de que me justifique que le tengas que haber pegado un tiro. A ver, ¿qué estuvieron diciendo? Justamente dicen a la derecha reaccionaria, no pueden esperar que se queden sin hacer nada. Claro. Eso lo decía Ébola. Decía, nos llaman reaccionarios. Y él les contestaba, y bueno, ¿qué querían? ¿Que nos quedemos sentados y que le dejamos bien? Sigan. ¿Sin hacer nada nosotros? No. Excelente vivo, después lo veo, gracias, Jordi. Saluditos, saludos. Saludos, Rob. Martín Domado. Regil el pibe de soja. Gracias, Martín, por estar ahí. Bueno, ¿qué más tenemos? Después tenemos... A ver... Tengo varias cosas de acá. Bueno. Tengo algunos memes que también explican un poco la situación, ¿no? Si vos tenés a los medios de comunicación diciendo, y a toda la industria cultural diciendo esto, y sí. Ese es el tema. Mataron al moderado creyendo que eso era el extremo. No se dan cuenta que el extremo está por venir. Dice, son todos nazis. Los que siguen a Turning Point USA son todos nazis. Son todos fascistas. Y en realidad era la postura más moderada, era la que te ponía un micrófono y te decía, debatí conmigo, mostrame por qué estoy equivocado. De hecho, así se llamaba el sketch, ¿no? Prove me wrong, demostrar que estoy equivocado. Entonces, fíjense, son todos nazis, dicen los profesores, dicen los medios, dicen los artistas, los músicos. Claro, hay gente con muy poco criterio que va a terminar diciendo, sí, son todos nazis. Entonces, si son todos nazis, está justificado que yo salga con una escopeta, un rifle, con mira telescópica. Y ese es el problema. Ese es el gran problema, muchachos. No podemos seguir en esta lógica. Fijémonos hasta dónde llega el grado de estupidez humana que no se detiene a usar el cerebro 2 minutos. Miremos esto. ¿No? Hay un pibe con el gorro de maga, ¿no? De trampista. Vienen todo lo de la ultraizquierda. Vienen con el coso de campesino para
para ensartar, con una antorcha, con una soga para colgar por el cuello, con palos. Y le dicen al chabón que solo tiene una gorra, ¿por qué está lleno de odio? Y mirá, solo usa una gorra, ¿viste? Vos tenés un poco más de elementos para decir que tenés odio. ¿Qué sé yo? Pero bueno, esos eran un poco los memes. También me gustó, rescato acá el tweet de Fonseca, más allá de que yo Fonseca le rescato algunas cosas, tiene buena información, pero después tiene un sesgo de liberal político muy fuerte y que a veces quizá no le permite ver que su sistema de creencias es el que está en crisis. ¿Me gusta o no? Como ya estuvo en crisis en otra época. Y eso podemos hablar largo y entendido la semana que viene, que me voy a dedicar a eso. Pero dice, obviedades sobre Charlie Kirk que por desgracia no son tan obvias. 1. Era una persona inocente. Tener ideas políticas, hacer proselitismo de las mismas y debatir no es un delito, claramente. Sean cuales sean esas ideas, lo mismo se aplicaría para activistas y políticos del signo contrario. De hecho, 2. Estados Unidos no está en ninguna guerra. Charlie Kirk no fue ningún daño colateral. Recuerden que si estoy leyendo medio raro es porque tengo la cámara en el medio. 3. Matar está mal. 4. Celebrar la muerte de un inocente está mal, sea quien sea. 5. Añadir un pero cuando han asesinado a un inocente está mal. Se debe condenar sin paliativos. 6. Celebrar la muerte de un inocente de forma explícita en redes sociales es una monstruosidad. No tiene nada que ver con el humor negro porque no me estoy refiriendo a los chistes, que podrían ser de mal gusto, pero serían esos chistes. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Para mí el humor es una cosa y disfrazar algo como humor es otra. Pero el humor, mientras sea humor, te diría que no tiene límite. Pero es humor. Ahora, burlarte de la muerte de alguien, eso ya no es humor. Porque estás burlando de la muerte. No estás haciendo un chiste sobre la muerte o sobre la forma, ni siquiera. Si una masa crítica de gente aplaude un asesinato político, está incentivando a que otros intenten hacer lo mismo. Así es como surgen los grupos terroristas. 8. A partir de ahora, muchos activistas políticos tendrán que poner guardaespaldas y seguridad cuando hagan un evento en público. Eso es terrible y puede llevarnos a una espiral de violencia política que no sabemos cómo terminar. 9. Es muy legítimo que seas de izquierda o que no te gusten las ideas de Charlie Kirk. Pero ahora es más importante poner de tu parte para evitar algo peor. Ayuda a mejorar tu sociedad. Condena el acto sin paliativos. Sé un cortafuegos, no un bidón de gasolina. 10. Los que intentáis justificar o quitar hierro a ese asesinato, estáis haciendo un flanco favor a vuestra causa. La mayoría de la gente no apoya a los asesinos ni a la gente que apoya a los asesinos. Bueno, dejo un video ahí. Que es, bueno, el video que le dedicó él a Charlie por su muerte. Finalmente podemos ir a un video más que tengo, que de alguna manera ha hecho surgir unas cuantas teorías de por qué Charlie Kirk terminó como terminó, que van más allá de las cuestiones que declara el mismo entorno de Charlie Kirk, ya sean sus compañeros, sus colegas de otros podcasts, como el mismo Ben Shapiro, que se puede ver acá en pantalla, u otros, como Matt Walsh, que era amigo de él también. Es decir, él era amigo del entorno que eran los del ambiente conservador de Estados Unidos, ¿no? Pero hay otras cuestiones que se están barajando por parte de algunos sectores del conservadurismo que no son precisamente no los hegemónicos, los de opiniones hegemónicas, o los de opiniones tan oficiales. Y acá justamente tengo un par de videos. Acá tengo uno donde él discutía con Shapiro, precisamente. Shapiro, recordemos que es de la religión judía. Y algunos ya están barajando que quizá Kirk tocó otros intereses que le pudieron haber provocado su deceso. Veamos. pro-Israel outlets, and yet when it comes to the reporting, it seems to be sort of the opposite. Ben, so the Ben, perception, the legacy media is like owned by the Jews. And I was going to say, Ben, come pro-Israel. on, you Jews own the media, Ben. So I mean, come on. As you can tell by all the wonderful headlines you guys get.
Well, I mean, dude, the accusation that we own the media has not prevented, the Daily Wire from employing people who radically disagree with me on all of these matters. I mean, I don't agree with Matt Walsh on foreign policy. Matt obviously is a major host over at Daily Wire, and that's just my shop. And I'm overtly pro-Israel. Right? I mean, I'm not making any bones about this. I'm a Jew and I'm a Zionist. I'm not going to pretend that to say otherwise would be absolutely silly. These are wildly pro-Israel outlets, and yet when it comes to the reporting, it seems to be sort of the opposite. Ben, so the perception the legacy media is like owned by the Jews. I was going to say, Ben, come on, you Jews. Claro, esto por un lado. Porque está bien, Shapiro puede decir, bueno, no, mi medio pueden tener opiniones totalmente contrarias a mi postura respecto de Israel y todo, pero sí, está bien, eso será el Daily Wire, pero no pasa así en la mayoría de los medios. Vamos, por ejemplo, a ver lo que decía Charlie Kirk con Patrick Bet-David. Dice acá el tuit de Donay de la Cerda. Charlie Kirk planteó que es imposible que el gobierno israelí no supiera del ataque y que dejaron que maten a su propia población. Kirk estaba despertando sobre la geopolítica. Pero ustedes no la ven, ¿son ciegos? Si lo siguen negando, el problema es de ustedes, no mío. Yo solo quiero informar con la verdad. Dicen acá Donay de la Cerda, que pertenece a este espacio que se llama Radio Libertaria. Perdón, ahí está, lo estoy compartiendo. Acá se ve el tweet que les había leído y acá se ve el video. Lo voy a volver a cargar del principio. Times the whole country's a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that's an IDF soldier. Right? The whole country is surveilled. And so let me just kind of go through this. We don't talk about Israeli politics very often, and most Americans don't know this. The last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets because Bibi Netanyahu was basically redefining the Israeli constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power. There were protests planned this week against Netanyahu, where they anticipated tens of thousands of people to take to the streets. That's all gone, Patrick. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing to go so far that saying that Netanyahu knew or there was intelligence here, but I think some questions need to be asked. Was there a stand down order? Was there a stand down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? That is a legitimate non-conspiracy question. The whole country is the IDF. The whole country is. Yeah. And you're trying to tell me that they're going to concerts and kibbutzes and schools and by reports 6 hours. Let's say it's 3 hours. That's suspect, right? Because here's the essence of it. The essence is this. This is the closest thing to the Holocaust that any of us have lived through. But the fact is now Bibi and the Israeli hard right government has a mandate. I gotta be careful the way I say this. They're gonna try to ethnically cleanse Gaza. I mean, I don't use that term lightly, okay? They're talking about basically removing 2.5 million people from there, okay? And honestly, they have a mandate to go seek justice and revenge. They do. This idea that they need to have a truce or a peace treaty, that's morally crap after you see women and children be burned alive and dragged to the streets. But there are some serious questions here, Patrick. And let me tell you, my pattern recognition over the last 5 years has become pretty sharp. COVID, Maui fires, Epstein. Bueno, con el tema de Epstein ya le habíamos dedicado un apartado a esto, que precisamente ahí es donde yo dije que me decepcioné del gobierno de Trump, porque precisamente terminó mostrando que Estados Unidos, de alguna manera, está agarrado a las pelotas. Y esto es algo que ya sectores tanto de izquierda como de derecha se están dando cuenta. Y esto no quiere decir que Israel no tenga derecho a existir como Estado, son dos cosas distintas. Estamos hablando de que acá hay un chantaje, hay una extorsión abierta. You see a story and it doesn't click, our guts are usually right. Yeah, this one's So I've been Israel. Y ahí tenemos, ¿no? Un video bastante picante del asunto. Después tenemos... Bueno, este es otro recorte, ¿no?
han estado promoviendo el mismo tipo de odio contra los blancos que dicen querer que la gente deje de usar contra ellos. Ahora, no me gustan las generalizaciones. No todas las personas judías creen eso. Pero es cierto que la Liga Antidifamación fue parte integral de Black Lives Matter. Es cierto que algunos de los mayores financiadores de causas de izquierda, anti-blancas, han sido judíos estadounidenses. Se volcaron completamente en lo woke, y no fue solo la ADL. Fueron algunas de las principales organizaciones judías del país las que hicieron eso. Y que curiosamente son las mismas organizaciones woke las que terminan detonando por dentro al mismo Estado de Israel. ¿Detonando por dentro o justificando todo el proceso político que se ve? Permítame la teoría de conspiración. ¿Qué creen que les digo? Vamos a ver un poco qué dicen los muchachos acá del streaming. Parece. A ver. No, esto ya lo había visto. Excelente video, después lo veo. Habló mal del grupo favorito de la élite. Igual creo que va más hacia los intereses públicos del sionismo que de los judíos. Sí, varios te dirían lo mismo, ¿eh? Te dirían exactamente. Pero igual yo ni siquiera diría que es el sionismo en sí. Es una rama, si querés, radicalizada. Porque en realidad el sionismo originalmente es la defensa de la existencia del Estado de Israel. Pero después tenés una rama, por supuesto, mucho más extrema. Recién llego a verlo en diferido. Gracias, Sonic. Muy buena noche. ¿Cómo anda la banda menos Peronich? Para los que no entienden, ¿no? Onyx, Peronich, ¿quién más? Bueno, y otros más. Mate con azufre, que no lo vi hoy. Martín de Viaje. Formamos parte dentro de las mismas comunidades de Jordi, que también comentó ahí, por supuesto, y del Pelado Justiciero. Entonces, es como hay una tradición de que a Peronich se le hace un poco de bullying. Poquito, pero siempre con cariño. A ver, vamos a ver qué sigue diciendo Charlie Kirk polémicamente. Y ya después de esta parte vamos con el final, que es ver un poco del análisis. Esto sí va a ser más picante todavía, que es el análisis de Daniel Stulin sobre este hecho político. De hecho, hemos visto esto con la reciente retirada de donaciones judías que ya no van a ser administradas a universidades, ¿verdad? Mark Rowan, Leon Koppelman. ¿Podemos obtener esa lista completa? Muy poderoso, la parte de los Dorn, así que eso es totalmente cierto. Y por cierto, Tucker Carlson refuerza esto. Así que fue un día bastante movido en internet. Tucker Carlson estaba entrevistando a Candace Owens. Tenemos a Candace Owens en la próxima hora. Y Tucker Carlson menciona que los judíos estadounidenses han estado financiando principalmente ideas marxistas culturales. Dijimos esto, por cierto, la semana pasada y la gente vino tras nosotros. De hecho, lo dijimos de una manera diferente. Dijimos, me alegra que los estadounidenses judíos estén reconsiderando su financiación del marxismo cultural. Y la gente lo malinterpretó intencionalmente y nos calumnió como antisemitas. Pero, escucha eso. Bueno, podés decir antisemitismo, pero si vemos todo lo que es la escuela de Frankfurt, muchachos, todos se tuvieron que exiliar de Alemania en los años 30 y 40. ¿Por qué? Dale. Es un hecho de la realidad, no es un... Estas son las cosas que terminan rompiendo de las pelotas a la gente, y por lo cual flaco favor se hacen para la legitimidad de ellos en el mundo. O sea, la legitimidad del Estado de Israel en el mundo, si depende de este tipo de propaganda, bueno, la gente va directamente... le va a perdonar cualquier cosa al grupo Hamas directamente. Que me parece que es de las peores cosas que hay en el mundo. El grupo Hamas, Hezbollah, etc. Pero viejo, vos no podés extorsionar moralmente a los países para que te apoyen. Así no funciona la geopolítica. Se basa en intereses, la defensa de intereses reales. Ni siquiera hay amistad en geopolítica. Hay defensa de intereses. Si vos no podés ofrecer algo real, valioso y concreto al mundo, no lo podés extorsionar moralmente y después decir que es un hijo de puta si no te apoya. Porque así lo que vas a lograr es el efecto contrario. Te van a sepultar. Te van a esperar como el verdugo. Y eso lo dije en un informe, que es el del Reino Unido y China en la búsqueda de la unificación del mundo islámico. Ahí lo dije claramente. Israel está teniendo el peor momento de su historia respecto a la reputación. Y eso es por su propio manejo de la opinión pública. Bien. Habiendo
habiendo visto lo de Kirk en sus videos, vamos directamente a pasar a la última parte de este directo, que es la reacción a lo que dijo Daniel Stulin en su webinar de siempre, ¿no? Vamos a aumentar un poco la velocidad para que no esté tan... para que podamos ganar un poco de tiempo y de paso ustedes no se aburren tanto. No vamos a ver todo, pero vamos a ver por lo menos hasta donde dé los principales puntos y conceptos Stulin, que obviamente, lo repetimos, Daniel Stulin es alguien que se ha formado en teoría, política, economía, finanzas, un montón de cosas, y sobre todo tiene su experiencia como ex contrainteligencia de Rusia y de la KGB. Así que vamos con esto para ir cerrando el programa de hoy. Les agradezco mucho a los que están mirando y que permanecen acá fieles al pie del cañón. Como viste, Onyx, me retaron menos por pasar mucho tiempo en Discord. Que no vi, me retaron por pasar mucho tiempo en Discord, por eso me salí. Ah, bueno. Lo tienen cortito a Onyx. Bueno, vamos con Daniel Stulin. Confírmame si se escucha, también. Ahí estamos, bienvenidos, queridos amigos. Estamos ya conectados totalmente en vivo. Estamos en el canal YouTube de Daniel Stulin y también en su Twitter ex. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido. Estamos listos para arrancar. Muy bien, Antonio, perfecto. Ustedes viendo mi Twitter me están escribiendo un montón de gente por la entrevista que tuvimos anoche con Pedro Baños. 3 horas de entrevista, empezamos a las 9 de la noche, terminamos a medianoche, estoy groggy. Sí, casualmente ahorita estaba chequeando parte de esa entrevista. Bueno, Daniel, ¿qué te parece? Estamos... Sí, a mí me pasa lo mismo cuando estoy más de 2 horas y media transmitiendo, en un punto ya me quedo medio, ¿verdad? Bueno, yo diría que un luto universal, porque otro asesinato político, otro acto de violencia en los Estados Unidos. En menos de 8 meses han ocurrido atentados, asesinatos políticos en Minnesota, atentado gobernador de Pensilvania, atentado al presidente de la República, en ese momento candidato. Martín de Viaje dice... No, Martín, perdón. Me confundí con Martín de Viaje. Hay 2 Martínez, discúlpeme. Gracias a vos, crack. Stulin hace años que lo sigo, le perdí el resto de los últimos años de la pandemia. No, esto es lo que te perdiste. Ponete al día porque está piola lo de Stulin. Luego atentado ya como presidente ahora la muerte de un activista político conservador, cristiano, que le gustará o no le gustará a mucha gente, pero bueno, un muchacho que creo que era más parte de la solución que del problema y bueno, ha sido asesinado. Casualmente en este momento, Daniel, ya las autoridades finalmente dieron, voy a colocar a ver qué te parece, ya dijeron más o menos, ya nos dieron una idea de quién es la persona, voy a ponerlo aquí en pantalla, y bueno, se ha dicho que se trata de Tyler Robinson, esta persona que está aquí, de 22 años, de ahí de Utah, de donde, fue el acontecimiento, y ya está capturado. Casualmente fue la foto, la primera foto que salió, solamente que no estaba bien clara la foto, y si aparentemente terminó siendo él, según se informaba, esta persona recibió instrucciones. Acá Nico, a ver, dice, no puede ser de derecha o de derecho. De derecha, y reaccionario, o sos reaccionario o sos de derecha. Pero vos lo decís porque, Nico, por la cuestión de que la cuestión de las divisiones de derecha e izquierda como fruto de la Revolución Francesa, porque también hay una forma vieja de considerar a la derecha. Pero sí coincido en que no es lo mismo ser conservador que reaccionario. Son 2 cosas distintas. Y que igual reaccionario también puede tener varios contextos. Si sos reaccionario no crees en la soberanía popular. Claro, sí, eso es verdad. Sí. Incluso la extrema derecha cree en la soberanía popular. Vos te referís al fascismo. Sí, bueno, eso yo lo conté en la clase, ¿no? El fascismo también no deja de ser de alguna manera un fenómeno revolucionario. O sea, es un fenómeno que propone una solución revolucionaria. De hecho, la crítica del fascismo a Marx era, o en todo caso al marxismo político, al socialismo real, es precisamente que no cumplió con la promesa revolucionaria. Y en todo caso también le critican a dónde apunta la revolución de Marx y que en realidad terminó siendo un statu quo. Bueno. Un mocoso de 22 años con la cabeza lavada y que se cagó la vida por no desarrollar un pensamiento independiente. Lo peor es que es la media entre los más jóvenes. No sé, sí, qué sé yo, no sé si es la media. A ver, no creo que todos puedan llegar a lo mismo.
No creo que todos puedan llegar a como el asesino este. Pero en todo caso sí, es alguien con la cabeza lavada y sobre todo con una falta de persuasión propia como individuo muy fuerte. ¿Por qué? Porque si vos estás persuadido de lo que crees, vos no vas a matar al que no piensa como vos. Vos estás persuadido, ¿no? O sea, no te importa, podés convivir. Total, vos estás persuadido de la verdad que vos encontraste. En cambio, cuando tus opiniones no tienen raíces fuertes, y sí, te volvés extremista. Eso lo explicaba muy bien Hannah Arendt. Decía, el extremo no es radical, es extremo. Y de hecho, es un pensamiento que suele tener patas cortas. Es un pensamiento que no suele tener una gran fuente, sino que en realidad se basa muchas veces en la violencia. Eso es extremo. Pero ser radical significa tener raíces. Por eso Hannah Arendt decía, no es lo mismo ser extremo que ser radical. Dice Nico, fíjate que luego de que Napoleón no se vuelve al antiguo régimen. Sí, es verdad eso. Sino que se hace un punto medio entre el antiguo régimen y el régimen de notables. Exacto. Sí, tal cual. Sí, reaccionario corresponde más al tipo de tradicionalistas, ¿no? A los británicos les pasa eso. Fíjate que en los Tories abandonaron el jacobitismo para participar en el Parlamento. O sea, a partir del mismo punto que los zurdos, solo que no quieren destruir la tradición. Sí, tal cual. La media en el consumo de propaganda que se ingiere la gente está muy vacía en la vida y todo lo manejan emocionalmente. Sí, es que también hay una cuestión, ¿no? Eso es lo que veía Nietzsche respecto a la crisis de los valores en Occidente, ¿no? Que al decretar la muerte de Dios, lo que dice Nietzsche es, perdimos el horizonte. Pero no el horizonte porque perdimos la religión. De hecho, la religión no se perdió. Lo que en todo caso se perdió es la noción de trascendencia dentro de la religión. Entonces vos tenés religiones que te hacen una especie de reality show, pero trascendencia, no hablemos. Pagar a plata, eso es lo importante. Y justamente cuando él hablaba del superhombre o del sobrehombre, del Übermensch y de la voluntad de poder, era precisamente aceptar la realidad nihilista no como algo positivo, en todo caso como algo incontrastable, y proponer una idea de trascendencia, que incluso eso lo plasma mucho más todavía en Zaratustra. No es el super yo, no, eso es Freud. Eso de Freud no tiene que ver con eso. No, diría que lo contrario. No todo se lo generalizo sobre la clase media occidental en general, hay de todo. Igualmente sí, obvio. Volví, vamos, ya llegó Perón y no, está Onyx, me fui. Igual es una locura el Charlie Kirk. Sí, yo la verdad que a mí me impactó muchísimo. Yo lo seguía antes, seguía bastante. Hace poco había matado a una chica ucraniana y un atentado en un colegio católico. Fíjate que con lo de la chica ucraniana, Charlie Kirk llegó a hacer un tweet que decía: Estados Unidos no volverá a ser igual nunca más. Evidentemente. Yo ni lo conocía, ¿cierto que era un moderado? Sí. Vos te das cuenta que el tipo tenía puntos de vista conservadores clásicos. No. Conservadores del estilo estadounidense encima. No. Era alguien que se apoyaba precisamente en los padres fundadores, en los federalistas, ¿no? Hamilton, Madison y Jay, ¿no? Que se basaba en ese principio de evitar la tiranía de las mayorías mediante las instituciones que sirvieran de contrapeso a la voluntad mayoritaria, ¿no? Muy tocquevilliano, ¿no? Muy Alexis de Tocqueville. Pero es eso. De ninguna manera puedes llamar a eso extrema derecha o algo por el estilo, es una locura. Vamos a seguir con Stulin. En Discord para recoger un rifle en un punto de entrega, y bueno, ya empiezan por supuesto las teorías de que es un chivo expiatorio, ¿no? Pero en todo caso, Daniel, bueno, eso es lo que tenemos. Nos gustaría tus reflexiones sobre qué significa este nuevo evento de violencia político, en qué momento estamos histórico. Cuéntanos un poco las interpretaciones que tú haces, porque esto no es cualquier cosa, ¿no? Pareciera que tiene que ver con el esquema que has hablado siempre de que ese país está en una guerra civil, de hecho, ya.
Pues para mí nunca, o sea, el tipo que pillaron, no pillaron, sacaron la foto ahí o no, es irrelevante. Lo que me interesa es quién pagó la bala. Quien apretó el gatillo es los nenes. ¿Quién pagó la bala que mató a este hombre? Entonces, el Estado, y esto no sabemos y yo creo que no vamos a saber nunca. Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién pagó la bala que mató a Charlie Kirk? Pero el Estado profundo, en su cruzada contra los conservadores de Estados Unidos, ha pasado al terrorismo abierto, recordando su experiencia de los años 60, de los años 70, cuando en Estados Unidos se desencadenó una ola de asesinatos políticos, entre ellos el presidente John F. Kennedy, su hermano Robert Kennedy, Martin Luther King, Malcolm X, tras los cuales Estados Unidos quedó definitivamente formateado para asumir el papel de este capital mundial del proyecto global neoliberal y transhumanista. Y a Charlie Kirk, que había ganado la fama o popularidad ensordecedora entre la juventud estadounidense, lo abatieron en pleno ascenso, eliminando como una amenaza real para el Estado profundo. Y su peligro radicaba sobre todo en que socavaba los pilares de neoliberalismo dentro de este campos universitarios demócratas, considerados por el Estado profundo como feudo propio y laboratorio para la cría masiva de la nueva generación de las ideas de tecnosatanismo. Vos decís que no pierde. ¿Cómo ves a las élites del Partido Demócrata? Porque yo siento que en las élites partidarias todavía hay posiciones más moderadas. Sí, puede haber posiciones más moderadas. El tema es, con esta radicalización ideológica y social, ¿qué también le puede ir a los moderados? De hecho, fíjate que en épocas que le pudo haber ido mejor a Bernie Sanders, lo limpiaron. Tulsi Gabbard, cuando era demócrata, la limpiaron. Porque, claro, no era hegemónica ni establishment dentro del partido. La limpiaron. Entonces, yo creo que el establishment no se va a suicidar. Y precisamente no va a proponer a alguien moderado. Va a ir quinta a fondo. Como lo fue haciendo desde Biden en adelante. Fíjate, Hillary Clinton, Biden, Kamala Harris. Fíjate, cada vez más border. A Kennedy Jr. también lo limpiaron del partido, exactamente, él también se fue del Partido Demócrata, junto a Tulsi Gabbard, y ahora los dos forman parte del gobierno de Trump, el segundo. Exactamente. Y transhumanismo. Las universidades de Harvard, Yale, Stanford, Princeton, Columbia. O sea, Kirk trabajaba en primera línea, en territorio enemigo como un saboteador, en buen sentido de esta palabra. Por eso el Deep State, el Estado profundo, se lo percibía como un terrorista dinamitero. Y por eso lo liquidaron de forma tan absolutamente demostrativa y monstruosa y directo frente a un cartel que decía, cartel, ¿no? Que decía, demuéstrame que me equivoco. Pero al final, lo que yo comentaba ya en el programa de Pedro Baños, o sea, era un asesinato absolutamente ritual, porque se querían matar. Le podrían haber matado cuando estaba paseando con su mujer y los hijos, estaba tomando una hamburguesa en Burger King, estaba tomando un café, estaba chateando por teléfono con algún amigo mientras paseaba por la calle. No, lo han hecho de forma absolutamente demostrativa. Y por eso me da igual. O sea, este chico que tú me acabas de enseñar la foto, o sea, obviamente no es el organizador, no es el cerebro de la operación. Entonces, ¿quién apretó quién pagó la bala? Y a diferencia de Donald Trump, porque hablando de Kirk, aquí nadie falló ni quiso fallar. Un disparo certero en el cuello, sin ninguna opción de supervivencia. Entonces, resulta revelador que hasta ahora todas las agencias de inteligencia... Ese es otro punto importante. El disparo fue certero. No fue el tiro de Trump que se movió 1 milímetro y ese milímetro fue clave para que sobreviva y solamente le rozara la oreja. Le lastime la oreja, digamos. Acá fue al cuello. Uno solo. En el Trump fueron, creo que 3 o 4. Este fue uno solo. El cuello a la arteria aorta. Para que se desangre. Eso es el punto de desangrado más certero que tiene el cuerpo. ¿No? Los que manejan carne, ven lo que es un chancho, cuando tiene un chancho ahí. Una de las heridas de muerte es esta. Y el chancho tiene las arterias ubicadas exactamente igual que los seres humanos. Entonces se sabe dónde podés herir de muertes, acá, una de ellas. Esta es la arteria principal. Estadounidenses no han podido encontrar al tirador. Bueno, me enseñaste la foto, a ver si es así o no es así. Pero ya hemos visto que pillaron un tipo ahí viejo, calvo, que decía tal y después de saltar, pillaron a otro tipo. O sea, es una operación muy bien organizada. ¿Okay? Hay cámaras donde se ve este tipo huyendo. O sea, ellos no quieren encontrar y no pueden encontrar. O sea, quién pagó la bala, porque eso significaría destaparse a sí mismo. Y aun cuando presentan a alguien ante la opinión pública. Es muy interesante lo que dice Peronich, ¿eh? Muy interesante lo que dice Peronich sobre el tema de la gente en pandemia teniendo que vérselas consigo mismo las 24 horas del día.
no es menor. Gran aporte, Peroni, yo no pensé que iba a decirlo. Sería sin duda otro chivo expiatorio, un loco solitario tipo Lee Harvey Oswald, ¿okay? El que supuestamente mató, aunque sabemos que no se fue, al presidente John F. Kennedy. Y otra vez dejaron deliberadamente pistas falsas con marcas antifa y lavadas para alimentar un relato alternativo. Incluso... Sí, para mí sí. Concuerdo con Jason Giorgiani que ya a este punto, por lo menos el caldo está. Y en todo caso se puede llegar a ver, como expliqué lo de Japón, con Shinzo Abe, que asesinaron a Shinzo Abe hace unos años. Hoy en día están a las puertas de elegir una primera ministra que quiere volver al Japón de los 40. Entonces no me extrañaría que de acá a 2 o 3 gobiernos más conozcan a Estados Unidos con... O sea, que dicen Trump es un fascista. No. De acá a 2 o 3 gobiernos vas a ver lo que es un fascista. La cúpula del Estado profundo no verían mal el uso de este rastro ucraniano. En el caso de, bueno, desde hacía mucho tiempo están utilizando a los ucranianos para el trabajo más sucio y, llegado el caso, todo se puede cargar lavándose la mano sobre los ucranianos. Pero lo más importante, elevándonos a unos niveles más, el asesinato de Kirk es el mensaje no tanto a Trump, sino a J.D. Vance colectivo. Trump, aunque es viejo, no es indiferente, es pragmático, no dado al sacrificio, amante de Mar-a-Lago, de los negocios, del golf y tal, mujeres. O sea, él oyó los señales, el zumbido de la bala, ¿no? Y siempre se puede negociar con él. Él entiende. Y por eso oscila hábilmente, a veces alejándose de los conservadores, entrando en alianza con el Estado profundo. Y temas clave, como es el tema de Epstein. De hecho, el día que le mataron a Kirk, era el día que el Senado de Estados Unidos, el Congreso, decidieron no seguir con el tema Epstein y no revelar los nombres de nadie. Y esto obviamente no salió en ningún medio de comunicación por el tema de Kirk. Tampoco es una coincidencia. En cambio, la nueva generación MAGA, hablando de los que encarnaban tanto Kirk como Vance, es muy distinta. Estos nuevos proletarios que no tienen nada que perder salvo sus cadenas. Y con ellos es mucho más difícil, por decir imposible, tratar. Y por eso, en Estados Unidos, el Estado profundo busca ahora callarles o incluso eliminarles físicamente como esta principal amenaza de cara a las elecciones, ni siquiera en 2028, sino de medio término del 2026. Y el asesinato de Kirk dio inicio a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Los países del occidente muestran ahora nuevos estándares de lucha electoral. O sea, en Estados Unidos, de una manera u otra, volverán a las vías del globalismo, de esto no hay ninguna duda, o se rompe con muchos países. Y si vía guerra civil, y si es necesario, el Estado profundo, el globalismo, el liberalismo satánico, van a eliminar a todos los que se entrepongan en medio. Y una guerra civil en Estados Unidos, algo que comenzó ya muchos años, que desencadene un caos controlado en todo el mundo, es uno de los escenarios, digamos... sí, recordemos que la primera guerra civil de Estados Unidos duró décadas. Reales del desarrollo de los acontecimientos, porque demasiado está en juego. El proyecto del dominio mundial del transhumanismo, el tecnosatanismo, porque está en jaque y necesita zafarse como sea del peligro en que se encuentra. ¿Estás ahí, Antonio? ¿O te desmayaste? Sí, no, estoy acá pero tenía el micrófono silenciado. Sí, a veces lo silencio porque aquí donde me dice la oficina, al lado hay la vecina tiene un perrito que se pone bien fastidioso. ¿Sí? Entonces no deja de ladrar y se mete un sonido bien molestoso. Es molesto. Mira, Daniel, voy a colocar algo en pantalla y bueno, un poco para preguntarte sobre todo el significado de por qué le tenían tanto odio a este muchacho, por qué tanto rencor y odio a esta persona. Pero vamos a ver unas entrevistas que se hicieron en un campus universitario en Estados Unidos y a partir de ahí, bueno, tú nos das un poco tu conclusión. Voy a colocarlo, ya lo van a ver, y entonces analizamos a partir de aquí, ¿no? Veamos. Charlie Kirk fue disparado y asesinado. ¿Cómo te sientes? Feliz. Adiós. Vaya. ¿Viste que Charlie Kirk acaba de ser disparado y asesinado? Eso es bueno. Vaya, eso es bueno. ¿Es bueno que la gente esté siendo baleada solo por una opinión política? ¿Es bueno que la gente esté muriendo en Estados Unidos? Sí, desde luego. Me voy. ¿Viste que Charlie Kirk fue disparado y asesinado hoy? Sí, lo vi. ¿Qué opinas al respecto? Realmente no tengo ningún sentimiento al respecto. ¿Quién eres? Charlie Kirk recibe un disparo. Obtenemos opiniones de la gente. ¿Qué opinas al respecto? Chica, alguien tenía que hacerlo. Y así es como me siento en este momento. Pero... Aprecio tu honestidad, de verdad que sí. Entonces dijiste... Alguien tenía que hacerlo. ¿Lo pensaba de otra forma? ¿Que alguien tenía que hacerlo? Sí. Trate de no dejarse llevar por eso, pero él era un misógino. Era una persona repugnante con creencias repugnantes. Entonces, si tuvieras una varita mágica, un botón mágico que puedes presionar para evitar que lo asesinen, ¿podrías presionar eso? No. Creo que las cosas suceden por un propósito. Y si así terminó su vida, entonces así terminó. Bueno, Daniel, imagínate lo que estamos viendo. Por cierto, ayer la defensor del público, la defensor del pueblo, pues de un condado en Tulsa, se le hizo un screenshot a un Twitter que envió diciendo que estaba muy contenta, básicamente que estaba muy contenta porque asesinaron a Charlie Kirk, la defensor público de un condado en los Estados Unidos. ¿Por qué tanto odio a este hombre, Daniel? Es así, Onyx. Es así. Tal cual. Consumistas igual. Sí. Lamentablemente.
Sí, es una generación que no lee, es una generación que piensa que todo tiene que ser ya, que no tiene incorporada la idea de construir nada, que no quiere pensar a largo plazo porque, bueno, también hay una responsabilidad de otras generaciones, ¿no? Porque obviamente al dejarle un mundo de mierda y un mundo, como diría mi hermano Matthews, una sociedad y una realidad distópica, y sí, claramente no vas a tener muchas ganas de pensar a largo plazo, ¿no? Donde tenés los vínculos a nivel social, familiar, personal y de relación con las instituciones totalmente roto. Es decir, nadie confía en sus propias instituciones. Precisamente, si nadie confía en sus instituciones, estamos hablando de que el sistema está en crisis. Bueno, de eso quiero hablar un poco también la semana que viene, desde un poco abordarlo de la ciencia política. Igual es complicado esto, como casi Valeriana Cristina, la mayoría de gente antigua que conozco creía que hubiese sido mejor que hubiese arrancado la bala. Y sí, es cierto eso. Aquí hay muchas cosas. Mucho lo pensaban. Vale, lo siguen pensando. Hay cosas sobre personal, pero también hay cosas de lo que es el liberalismo. Bueno, primero porque él defendía, sobre la base de leyes bíblicas, la preservación del ser humano de la imagen y semejanza de Dios. Esto es por encima de todo. Esto es una escena de Charlie Kirk debatiendo, o sea, en los vídeos que ya viste yo, con estudiantes liberales en una universidad de élite estadounidense. El tema de debate debe prohibirse el aborto. Y Kirk destrozaba por completo una decena de jóvenes estudiantes imbuidos por este espíritu de la civilización. Y sí, Nico, ¿viste? No conocen el valor de la monarquía, donde cortarle la cabeza a un mal rey era una opción. Perdón, chiste de humor negro, muchachos, no me hagan caso. Vamos a seguir con Daniel Stulli. La muerte. Todo esto, lo que tú enseñaste en el video, todos esos jóvenes hablando, es esto, es el espíritu de civilización de la muerte. Era un enemigo muy peligroso para el diablo. ¿Por qué le mataron a Dasha Dugin, la hija de Alexander Dugin, el filósofo ruso? Por la misma razón. Claro. Ahora, ¿cómo se puede defender o ser defensor de los valores tradicionales y al mismo tiempo apoyar asesinato oligar de los niños, hablando del tema del aborto? ¿Okay? Porque son valores satánicos. Y repito, el asesinato de Charlie Kirk no fue solo una tragedia, es un claro marcador de la profunda crisis interna de Estados Unidos. Kirk es una figura obviamente controvertida, carismática, líder de este grupo que se llama Turning Point USA, publicista conservador, hombre que no temía desafiar al mainstream. Sobre todo con su muerte ahora mismo puso en evidencia lo que muchos prefieren callar, es eso, que América vive un desgarro político y social cada vez más imposible de ocultar bajo consignos de democracia por un lado, libertad por otra. No hay ninguna libertad, no hay ninguna democracia en Estados Unidos. Y lo que más le reprochaban unos y le reconocían otros era su defensa de restablecer canales diplomáticos con Rusia. O sea, él decía abiertamente que la guerra en Ucrania no era lucha por la libertad, sino es un negocio de industria militar, de que solo se beneficiaba del complejo militar industrial, de la oligarquía ucraniana, mientras que los ciudadanos americanos y europeos pagaban la factura con inflación, precios disparos, ruptura de su modo de vida. Y también últimamente también estaba hablando muy fuerte contra los intereses de Israel. De hecho, según lo que tengo entendido, él decía unos días antes de la muerte que él teme por su vida, que teme que Israel le va a matar. No sé si es cierto o no, pero al fin y al cabo son sus comentarios en contra de lo que estaba haciendo Israel, que son comentarios absolutamente coherentes. Okay, absolutamente coherentes. Y ayer en el programa de Pedro Baños lo discutimos como media hora hablando del proyecto de Gran Israel. Y esto obviamente le puso en el blanco de estos sionistas americanos. Entonces, en este contexto, el asesinato... Daniel, te interrumpo solamente para hacer el contexto. Él había sido por un tiempo largo un defensor acérrimo de todo lo que hacía Israel y todo lo que hacía el Estado de Israel. En los últimos 2 meses, 60 días más o menos, él empezó ya a cuestionarse esto y le dio entrevista a varias, a Megan Fox, a varias personas, e incluso a Ben Shapiro, diciendo, hombre, creo que es hora de que cuestionemos esto, porque esto no está yendo a donde debería ir. De hecho, Candace Owen decía, parece que se está transformando espiritualmente, o sea, está volviendo a donde tiene que ir, pues. Y eso se hace, pues, evidentemente, ayer en las redes sociales se hizo bien viral de que él, en una de sus últimas entrevistas, dijo todo lo que dijo sobre, mira, hay que cuestionar a Israel, lo que está haciendo no está bien. Y es muy sospechoso todo esto. Yo lo vi en la entrevista con Ben Shapiro y tal. Entonces, en este contexto, el asesinato de Kirk no fue casualidad, es símbolo de que en Estados Unidos ya no existe un espacio verdadero de debate político, ¿no? O sea, cualquier figura que proponga una visión alternativa de la política exterior, sobre todo reconciliación con Rusia, comentarios en contra de los intereses de Israel, se convierte en el blanco. Y por eso la tragedia de Kirk ha golpeado tan fuerte a la sociedad estadounidense, porque para los conservadores se volvió un mártir y para el establishment liberal un incómodo recordatorio de que aún quedan voces capaces de cuestionar la agenda dominante. Y el resultado está absolutamente claro. O sea, Estados Unidos se fractura no solo en línea demócratas y republicanos, sino más profundamente línea guerra-paz o imperio-Estado-nación. Y el asesinato de Charlie Kirk no hace sino acelerar este proceso. Pero hay otra razón. O sea, viendo los comentarios de esta gente joven, ¿no? ¿Cómo se llama? Obviamente universitaria, ¿no? Es una razón muchísimo más profunda a este odio visible.
Sí, Ben Shapiro, no, yo te diría que es igual de moderado que él. Lo que pasa es que él tiene una defensa, obviamente, por la religión a la que pertenece, la comunidad, la colectividad a la que pertenece, defensa irrestricta de todo lo que hace el Estado de Israel. En cambio, Charlie ya lo había empezado a cuestionar. Que tiene que ver con la naturaleza misma de lo que es el liberalismo. Si miramos las principales etapas en la formación de esta ideología liberal, porque entenderemos que conceptos como gran reinicio no es algo accidental o transitorio. La globalización es el resultado lógico de la historia mundial, tal como lo entiende el pensamiento liberal. Eso es importante. De eso también voy a hablar la semana que viene. ¿Por qué el desarrollo de las ideas políticas liberales, de vuelta? No vayamos a la discusión económica. La discusión económica, la verdad, como si la economía fuese una especie de tratado mágico alquímico, de lo cual se tiene que tratar de una manera solemne, pura y... No. Cuando hablamos de economía, hablamos de aplicación de políticas económicas que funcionan y otras que no funcionan, en un contexto determinado. Todo lo demás es paja mental, es ideología. Y yo cuando hablo de liberalismo como ideología política, estoy hablando de las bases filosóficas del liberalismo político. Y en sí, el liberalismo político tenía su final anunciado. El liberalismo político es incapaz de generar alternativas o antídotos a su propia crisis sistémica. Es incapaz. O sea, del liberalismo del siglo XIX se fue a la crisis que derivó en los totalitarismos del siglo XX. Curiosamente, donde más se desarrolló el liberalismo, no se terminó en el comunismo soviético, porque ahí no había mucho liberalismo que digamos. Y en China tampoco. Donde sí hubo crisis en el liberalismo fue en donde terminaron las alternativas fascistas o similares. Entonces, fijémonos, el liberalismo político tiene una línea ideológica de principios o de ciertos axiomas que mantiene, y que si uno sigue la consecución lógica, como hizo Schmitt con el tema del pluralismo político, que es una forma de hablar del liberalismo, ¿no? Con las mismas reglas del pluralismo, se termina en un sistema o en un gobierno o en un régimen totalmente contrario a esas mismas ideas. Es decir, la Constitución de Weimar permitió que Hitler cerrara el Parlamento y gobernara una dictadura presidencialista. Entonces, esto es una constante. Ya no es que es un error en la historia, no es un paréntesis de la historia. Es una constante del liberalismo político que siempre acarrea con el mismo problema, que lo va reciclando y lo va disfrazando de otra cosa, pero siempre resulta el mismo problema. Y el liberalismo político siempre tiende a todo este tipo de sistemas que terminan no solamente vaciándose de contenido, sino perdiendo legitimidad y apoyo. Es decir, si no se vuelve un fenómeno ultra elitista, no sobrevive. Porque la confrontación abierta política, como todo se pacifica, termina perdiendo. ¿Cómo puede esta gente joven decir esas barbaridades? Porque es el pensamiento liberal que ha evoluido desde que nacieron. El liberalismo es una ideología que prioriza la liberación del individuo de todas las formas de identidad colectiva. Y esto comenzó con la reforma protestante, la abolición de estamentos o estratas de las sociedades medievales. Y como resultado, ¿qué pasó? Surgió una sociedad burguesa en la que todos eran absolutamente iguales. Sin embargo, solo en teoría y en términos de oportunidad. Pero a los ojos de los liberales, esto fue un gran progreso. Y sobre la ruina del imperio europeo, por ejemplo, y el poder del Papa, surgieron los estados-nación modernos. Nuevamente, los individuos, pero solo en forma de estados, se liberaron de la identidad colectiva, católica por un lado, imperial por otro. Pero el progreso liberal, hablando de este progreso lento del liberalismo hasta llegar al punto de este liberalismo satánico del día de hoy, no se detuvo ahí. Los filósofos como Locke y Kant describieron un proyecto de sociedad civil en que los estados-nación iban a ser abolidos. O sea, en teoría los individuos podrían prescindir de ellos. Y así surgió la filosofía de cosmopolitismo. Daniel, perdimos tu audio. ¿Me escuchas? Hemos perdido tu audio. Aló. Se ha desconectado tu micrófono, creo. Ahí está. Ahí. Sí, se desconectó tu micrófono. A alguien no le gusta lo que estamos contando, ¿okay? Pero bueno, a partir de este punto del gobierno mundial nace el globalismo, aunque en teoría. Y después vino Adam Smith, formuló los fundamentos del liberalismo en economía, señalando la naturaleza internacional del mercado y el desarrollo del capitalismo en esta teoría liberal.
Dice Nico, una vez había hablado con Rubén, lo que hicieron los comunistas con la economía, mataron primero a los más ricos, después de la clase alta, después de la clase media alta. Lo hicieron los liberales con la política, primero destruyeron la iglesia, después la nobleza, después la realeza, después los notables. Uno vistióse de la policía y se hizo profesor. Me explicó cómo todo lo que hizo Hitler fue legal dentro de la Constitución de Weimar. Echa la ley, echa la trampa. Y claro, el liberalismo se funda en contra del catolicismo. Bueno, fíjate, acá en Argentina tenés todos los autores nacionalistas católicos que decían que el liberalismo era un pecado directamente. La ideología política liberal era un pecado, porque era contraria directamente a la doctrina social de la Iglesia. Si bien yo... Bueno, ya usted sabe lo que pienso del nacionalismo católico y de todos los esbirros del Vaticano y de la Compañía de Jesús. Pero bueno, ahora no, para ahondar en eso. Supuso la desaparición gradual de estados y al final la completa sustitución de la política por la economía, es decir, por el mercado. En el siglo XIX surgió el marxismo y su teoría crítica, que oponía al individualismo liberal a una teoría de clases. Y el progreso se ve aquí de manera absolutamente diferente. O sea, aunque los marxistas también coincidieron en la necesidad de la extensión de los estados, hablando de internacionalismo. Y después, llegando al siglo XX, nacieron las ideologías de nacionalismo extremo, fascismo por un lado, desafiando tanto al liberalismo como al comunismo. Y la vanguardia pusieron el principio, ¿no?, de la nación, Estado para los nazis, raza para los nacionalsocialistas. Después, la derrota del fascismo en 1945 elimina esta ideología de la agenda y la imagen del futuro fue disputada entre liberalismo por un lado y comunismo por el otro. Y esto fue, digamos, el significado ideológico de la Guerra Fría, que duró entre 1946 y 1991. Y en 1991 el occidente liberal finalmente ganó. La Unión Soviética colapsó, China comunista se embarcó en este camino de desarrollo del mercado con la especificidad china. Y fue entonces cuando se proclamó el fin de la historia, o sea, es decir, la victoria final del liberalismo. Y sin embargo, si miramos de forma mucho más nítida y detenida, resulta que los liberales aún no han abolido dos tipos de identidad colectiva, la sexual, que es género, y la humana propiamente dicho. Esto es otra razón importante de por qué odiaban tanto a nivel visceral a Charlie Kirk. Y esto significa que han interpuesto nuevos obstáculos en este camino del progreso liberal. Y por eso que la política del género ha pasado al primer plano a partir de los años 90, o sea, a partir de caída de la Unión Soviética. Porque su significado no es solo tolerancia hacia los permitidos, el feminismo radical, restaurando la igualdad de género. El sexo como género, según ellos, debería convertirse, hablando de estos progresistas liberales, en una cuestión de elección individual, como religión, como profesión, como nacionalidad. Pero al contrario, el progreso, según ellos, se ralentizará. Y de ahí tanto las personas transgénero como parejas homosexuales en la administración de, bueno, todas las administraciones, ligado a la administración antes de Donald Trump, y bueno, en Canadá, en Europa, etc. Entonces, esas son las normas de esta corrección política, signos de victoria sobre el giro conservador que pretende Donald Trump, que pretende Vance, que pretende toda esa gente. Y ahora la democracia ha llegado a definirse como el gobierno de las minorías, dirigido contra nosotros, contra la mayoría, una mayoría deliberadamente criminal en cualquier momento bajo la influencia de estos sentimientos populistas que puede dirigir a un tipo como Trump o un tipo como Hitler. Y Trump intentó defender la antigua comprensión de lo que es democracia, pero fue derrocado. O sea, ha sufrido una cancelación, ¿te acuerdas cuando le eliminaron? Como todas las demás figuras, movimientos, países enteros que se encuentran en el camino de este gran reinicio, hablando de Rusia. Y la última tarea que tiene por delante los liberales es la abolición de la humanidad, la política de posthumanismo y la liberación de esta individualidad colectiva o identidad colectiva. Y quiere que la abolición del género y la abolición de especie. Entonces, los futuristas liberales ya están alabando las nuevas posibilidades del posthumanismo, la fusión con una máquina que mejora tu cuerpo, mejora tus sensaciones, tu memoria, etcétera, etcétera. Es lo que propone Harari. O sea, el gran reseteo es el triunfo de la ideología liberal en su etapa más elevada, la etapa de la globalización. Y todos aquellos que no están de acuerdo con la agenda son declarados enemigos de la sociedad abierta. Se les anima a que se rinden voluntariamente, de lo contrario, todo el mundo progresista podrá en su contra con sus finanzas delimitadas tipo George Soros y compañía, su potencial técnico-militar, su capacidad inagotable para controlar la imaginación de la humanidad a través de guerra libre, de guerra cognitiva, etc. Entonces, el gran reinicio o reseteo es el último peldaño del progreso humano, como lo entiende el pensamiento liberal, y ahora toda la humanidad es libre. Sí, Onyx es exactamente eso, se refiere con el gran reinicio. Es una propuesta que venía del Foro Económico Mundial, principalmente de Klaus Schwab, cuando era presidente del foro, o director, creo que era, Carlos. Pero sí, de hecho, el libro que trae toda la propuesta lo escribió él. Y ahí tenía este eslogan, que muchos lo confunden con la ONU, no era la ONU, era del Foro Económico, que decía, no tendrás nada y serás feliz. Viene del Great Reset, justamente. Libre para ser liberal, pero date cuenta que al mismo tiempo la sociedad no es libre de no ser liberal.
Y si en algún lugar se observa un liberal iliberal o insuficientemente liberal, entonces el sistema punitivo, la cultura cancel, se inicia contra esta persona. No ser humano, sino un ser cualquiera que ha sido degradado, bajado un peldaño en su valoración. Esa es la paradoja del liberalismo, no tolera otra forma de pensar. Y de hecho, fíjate lo que dice Stulin. Hasta un liberal iliberal es pasado a armas en el sistema punitivo. Eso es lo que decía Foucault de vigilar y castigar. O sea, con respecto a dónde nace la cárcel, la fábrica, la escuela, a partir de la Revolución Francesa. Antes no había todo eso. Todas esas instituciones de vigilancia permanente nacen con el paradigma liberal de la Revolución Francesa. Por eso me acuerdo, a ver si lo tengo por acá, se lo muestro porque estaba muy bueno. A ver si aparece el meme. Sí, está acá. Perfecto. Siempre me acuerdo cuando hablo de este tema de la Revolución Francesa y de los valores de la vigilancia. Me acuerdo de esto. Libertad, igualdad y fraternidad. Te vigilo. A ver cuánto defendés de estos tres pilares. A ver cuán libre sos, cuán igual sos y cuán fraterno sos. Te vigilo. Para los liberales, personas como yo no soy un ser humano, ni siquiera creo que soy un ser. Para ellos soy un ser, un vacío, infinito al cubo. Y por supuesto no es fácil comprender el trasfondo siniestro de la ideología. Mirá, pensé que era una frase del Pela, esa no tendrá nadie, será feliz, tremendo plagiador del Pela. No, obviamente el Pela conoce la temática. Liberal que conduce de manera sistémica a la destrucción de la humanidad. O sea, es imposible entenderlo para los que han crecido en el sistema humanista, pero también para aquellos que fueron educados bajo la influencia de la democracia liberal dentro del sistema capitalista y bajo la profunda indoctrinación de una cultura globalista. Y sin embargo, o sea, comenzó la epifanía. Y así nació la tesis de este gran despertar. Y estaríamos muy propuesto primero con los partidarios de Donald Trump, quienes se convirtieron en los primeros víctimas de este nuevo totalitarismo, ¿de acuerdo? En su primera administración eliminaron a Trump de las redes sociales, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de cancel culture. Entonces, la libertad son las libertades de las minorías y los parámetros de esta libertad. Es decir, lo que se puede decir, lo que se puede hacer, lo que categóricamente no se puede hacer, las normas de la correcteza política. Claro, los ideales eso de igualdad, libertad y fraternidad, ¿para quiénes son? Eso está planteado para los poderosos, no está planteado para el pueblo. Están estrictamente establecidos por las élites liberales. Y por eso estas chicas y chicos con pelo naranja y tal, con vaqueros con agujeros, que están hablando ahí en las universidades, es esta filosofía. O sea, ellos no entienden nada de filosofía, pero el concepto de la gente que pagaron la bala, no que están hablando con este periodista de cámara, sino que compraron la ideología y lo introdujeron al sistema social y lo introdujeron a las universidades, es esta, aunque estos chicos no lo entienden. Y obviamente en esos parámetros, alguien como Kirk, alguien como Trump, alguien como Putin, no se encaja de ninguna forma. Y es obvio que en lugar de Rusia, al menos la Rusia de Putin, una Rusia soberana, independiente, libre, es en las filas del Gran Despertar contra este satanismo planetario. O sea, para terminar, el Gran Despertar es la constatación de que el liberalismo moderno en la etapa de globalización se ha convertido en una verdadera dictadura, en una ideología totalitaria que rechaza como todo totalitarismo el derecho de tener cualquier punto de vista diferente al dominante. Y esa gente, estos chicos universitarios, tienen un punto de vista con el cerebro lavado. Por eso Kirk yendo a las universidades, enseñando, hablando, debatiendo, discutiendo, ¿okay? Con idioma, con lengua, con pensamiento, ¿okay? Podía cambiar la forma de pensar de cientos de miles, si no millones de jóvenes, y obviamente se ha convertido en el enemigo número uno, porque valiendo a Estados Unidos ya en grande. O sea, estamos viendo los primeros y verdaderos compases de una nueva guerra civil en Estados Unidos, y no necesariamente guerra donde te están disparando, una guerra de los sentidos a nivel entre los partidarios de Gran Despertar por un lado, contra los Gran Reinicio por el otro. Y estamos absolutamente metidos en esta lucha, y si los malos ganan, no, el mundo se... Qué curioso, ¿no? Los que decían ser woke, al final terminaron siendo lo del reinicio. Y los que eran anti-woke terminaron siendo lo del Gran Despertar. Convierte el mundo satánico. Daniel, sí, ahí evidentemente hay un tema con tu micrófono, porque se mete hay algo, pero bueno, en todo caso, para resumir, Daniel. ¿Qué pasa con el micrófono? El micrófono, siento que el original como que se apagó algo, de hecho mucha gente reportó que está un poquito más bajo tu sonido, se escucha, pero no con la misma calidad que se escuchaba al principio. Ahí está mejor, ahí está ya. No hagas más nada. Sí, ya no hagas más nada, déjalo así como está. Ok, vale, perfecto. Ajá, solamente para cerrar este tema y pasar a otro, Daniel, un poco en base a lo que dijiste, estamos entonces quizás estamos viendo la historia reproducirse, o sea, la misma gente que mató a JFK, a Martin Luther King, a Malcolm X, al final la misma gente que terminó matando a Kirk, es decir, ese imperio británico moderno, como le llamas tú, entre otras cosas, pues no, son las mismas entidades. Absolutamente, es el mismo modus operandi.
absolutamente es el mismo modus operandi, la misma forma de matar, los mismos objetivos que van persiguiendo. Yo no sabía quién era, que tan influyente era que lo tengo que mandar de gira. Sí. De hecho, es uno de los que... Fíjate hasta qué punto le hizo honor a su espacio, Turning Point, que convenció a mucha juventud de tener un estilo de vida conservador y de apoyar al Partido Republicano. O sea, la cantidad de nuevos jóvenes que se incorporaron a las filas del Partido Republicano y al apoyo y a votar a Donald Trump en la segunda presidencia fue gracias a él. Él fue un factor muy importante en esa batalla cultural, realmente. Porque estamos hablando, estás con la luz o con la oscuridad. Si estás con la oscuridad, estás con el Satanás. Si estás con Satanás, estás con el liberalismo planetario. Y estamos en la última fase de este liberalismo planetario que necesita cada vez más víctimas. Y las víctimas son estos chicos que enseñaste en el video. Las entrevistas son víctimas de este lavado de cerebro. O sea, ellos no entienden lo que yo expliqué a nivel profundo. Ellos no entienden, obviamente. Esto, ¿okay? Es lo que tú estás viendo en este video con las entrevistas. Y esto no debería sorprendernos. Sí. Bueno, cambiando un poco el tema, bueno, al final estamos en... Bueno, creo que hasta ahí podemos ir, porque justamente ya empiezan a ir por otros lados. Pero por lo menos queríamos cubrir un poco, no solamente el hecho del asesinato, las implicancias que tiene, la reflexión respecto de qué es lo que se puede venir en la sociedad, que parece que nos encontramos concordando bastante con Stully. Y qué implica como reflexión lo que significa la muerte de Charlie Kirk, que es básicamente la muerte de la moderación, es la constatación de que la moderación política ha muerto en Occidente. Entonces, eso nos lleva a la pregunta por el tema de la ideología. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, si se puede dar una guerra civil o no, más allá de los intereses que se muevan detrás, el móvil es la ideología. La causa que va a llevar cada militante o cada proselitista con la bandera va a ser ideológica. Y esa es la cuestión. Quizá esté agotado el sistema representativo como lo conocemos. Quizá debamos ir a otra cosa, que sea mucho más fiel a una representación real y que al mismo tiempo nos aleje de este riesgo de la guerra civil, que es lo que justamente Kirk quería evitar. Así que dejo esto como una posible reflexión para que ustedes la vayan haciendo. Y que con este tema nos vamos a encontrar la semana que viene, el martes que viene, que estoy ya me falta nada más plasmarlo en una presentación, pero ya tengo los temas para lo que va a ser el directo que viene, que como les dije va a ser una clase sobre la crisis del Estado. La crisis del Estado y cómo continúa el concepto de lo político, cómo continúa lo político el día de hoy. ¿Cuál es la estructura política que podría continuar lo político ante el fracaso del Estado? No del Estado como la unidad política a lo largo de la historia. Estoy hablando del Estado moderno, del modelo republicano y liberal de representación. Un poco eso es lo que vamos a estar viendo y bueno, desde ya les agradezco mucho a todos los que estuvieron del otro lado. Y bueno, muy buena noche. Hasta la semana que viene. Estén atentos porque el jueves voy a subir un clip del directo anterior y el sábado también. Así que ya están disponibles. Si quieren ir a la parte de video, están disponibles ya para que vayan poniendo recordatorio y dándole me gusta. Muchas gracias a todos por estar. Muy buena noche.